Aleluya. Shalom a todos y toda Abba por este día, por este tiempo, por la oportunidad que nos es dada. Es un privilegio poder reunirnos, poder abrir nuestras bocas en su casa, aquí en casa, la intimidad para con el Abba, para descubrirnos, para mostrarnos tal como somos, para que podamos entrar a cuentas y a una vez congregados, que sea a una la alabanza, la acción de toda a Él, toda por el privilegio que tenemos este día hermoso, se ha confirmado la emuná del Abba con nosotros. Así es que vamos con alegría, vamos a darle toda al Abba con gozo, para abrir este precioso libro, para poder mirar la referencia que tenemos en la letra, para poder contemplar, ¿no?, lo que el Abba tiene más arriba. Toda él, Todal Abba. En el día domingo estuvimos revisando Todal Abba, algo en el libro de Mateo, en el capítulo 15, y vamos a pasar por ahí. Que el Abba nos permita mirar, ya sabe, si tiene algo, una mejor traducción, si tiene algo que concuerde, algo, comparta, que el Abba nos permita tener ejad, nos permita tener unidad, y que Él mismo nos enseñe, nos guíe. Al Abba le damos toda, nos congregamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Y vamos a abrir la escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 15, el verso 1. ¿Cómo sabemos mirar o cómo el Abba nos permite mirar? Cada vez nos es necesario estar pendientes, ¿no? Entonces, Mateo 15, 1. Tenga a la mano la escritura para que pueda comprobar estas cosas, para que podamos luego también revisar. 15:1 del libro de Mateo. Entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos, estos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Parte de esto miramos el domingo, pero aquí hay mucho más. Ojo, que el Abba nos guarde. Aquí hay algo muy, muy precioso. Entonces volvemos al 15:1. Dice: entonces, quiero que tomemos muy en cuenta, y espero que todos estemos revisando, quiero que tomemos muy en cuenta estas palabras. Dice: entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos, estos de Jerusalén, diciendo. Aquí, Todal Abba, como cada vez podemos revisar algo, rasgar un poquito de las palabras, aquí dice: entonces se acercaron. Cuando usted mire el acercarse, quiere el Abba que nosotros podamos acercarnos, y esto es solo una parte. Esto debe quedar claro. El acercarse es solo una parte, no es la meta, no es el cumplimiento, es tan solo un primer paso. Dice: se acercaron a la salvación que el Abba muestra y da en el Hijo. Sabemos que Yahshua, en lo que en el mundo se conoce como Jesús, todas las religiones de habla hispana le conocen Jesús, todas. Nosotros, por la compasión del Abba, tratamos de hacer comprender que el nombre de Yahshua es la función manifiesta en la tierra, ¿no? Entonces se acercaron, dice literalmente la letra. Este es un aproximarse. Yo le decía que nos es necesario acercarnos, que es un paso importante el acercarse, pero no es el cumplimiento. Y aquí también dice: se aproximaron. El aproximarse no tiene un fin, no tiene un cumplimiento. Es tan solo acercarse, aproximarse. No es la meta. Dice: se acercaron a la salvación del Abba, a la salvación que el Abba da como muestra en el Hijo. Esto debemos tener claro, porque
hemos venido viendo y también hemos venido escuchando, y sobre todo por diferentes personas que a veces uno conversa, uno les dice una u otra cosa, dice, no, y utilizan el nombre erróneo, ¿no? Que el Abba nos enseñe. Si usted no cree, si usted no está convencido, preguntémosle al Abba. Hagámosle la pregunta, clamemos para que nos responda. Dicen, no, es que Jesús, utilizan como le digo el nombre erróneo, dice es que Jesús ya murió por nosotros. Sí, pero nosotros debemos tener en cuenta que ese paso por la muerte tan solo fue un paso para la vuelta a Jaim, lo que se conoce como la resurrección. Lo que mal se conoce como la resurrección es la vuelta a Jaim. Entonces, no podemos enfrascarnos en que Yahshua, o como el mundo religioso le conoce, Jesús, ya murió por nosotros. No, es solo un paso para el galardón, lo que es la vida eterna, para la recompensa. Entonces aquí nos hace ver, nos dice, se aproximaron a la salvación que el Abba da como muestra en su Hijo. Ciertos escribas y fariseos. La palabra escribas en el hebreo hacemos referencia, ojo que no hay original, ¿no? En el hebreo hacemos una referencia que sí aparece muchas veces en lo que el mundo religioso conoce como el Antiguo Testamento. Aparece muchas veces en diferentes lugares. Pero la palabra fariseo, usted va a ver que no aparece ni una sola vez en la referencia que tenemos en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Nunca va a encontrar usted ni los fariseos, ni los esenios, ni ninguno de esos. ¿Por qué? Ojo, porque dice, y estos de Jerusalén, los escribas y los fariseos de Jerusalén. Mire, esto para nosotros debe ser un llamado de atención importante. Hoy sabemos que Jerusalén es nuestra casa, nuestra familia, los que nos rodean, la congregación misma, porque la Escritura nos enseña que somos una familia en la emuná. Eso es Jerusalén. Ahorita, que el Abba nos guarde, debe estar conectada a Jerusalén. No porque sea el tope de la enseñanza, sino que para poder arrancar una semillita. Entonces dice, y estos de Jerusalén, cuando nosotros vemos fariseos y escribas, son los líderes en la vida social y religiosa judía. Esto quisiera que el Abba nos permita comprender. Son los líderes en la vida social y religiosa judía, específicamente judía, porque bastaba con ser de una región cerca o con ser de Jerusalén mismo, como dice aquí, para que sea nombrado como una autoridad o como alguien que está al frente. Pero hoy sabemos que no ocurre de esa manera. Pablo, Rab Shaul, nos enseña y nos dice, no por ser nacido en Israel, es israelita. Y también dice, ahora ya no hay judío, ni griego, ni cosas así. Es que nosotros necesitamos asimilar, tener en cuenta. Dice, se aproximaron a la salvación que el Abba da ciertos escribas y fariseos de estos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué aquí la palabra no es discípulo? Está hablando del Adón, está hablando de Yahshua, y comienzan a hacer aclaración de los que andaban con él, de quienes se acercaban a él, de quien verdaderamente estaban con él. Dice, ¿por qué tus talmidim quebrantan la tradición de los ancianos? Varias veces y Todal Abba cada vez aprendemos. Talmidim es alguien que aprende con diligencia, y un siervo nos enseñaba el otro día, Todal Abba, porque todo procede de él. También decía que la palabra Talmidim es uno que viene sellado para conocer estas cosas. Y a mí me parecía bonito.
A mí me parecía bonito esa parte, ¿no? Entonces dice, ¿por qué tus talmidim quebrantan la tradición de los ancianos? Nosotros, aquí entra algo muy importante. Si el Abba permite que seamos talmidim de Yahshua, no discípulos de la religión o discípulos de alguien, no, que seamos talmidim de Yahshua, vamos o debemos conocer esas tradiciones e irnos en contra. Porque aquí, como nos explica, son tradición de los ancianos, tradición de hombres, leyes impuestas por hombres. Si el Abba nos permite ser talmidim, debemos conocer y arremeter contra eso, irnos en contra de eso. Porque ese es el llamado, a no ligarnos, a no guiarnos con tradiciones establecidas. Si usted tiene una Reina Valera, una Biblia Reina Valera, pero de las antiguas, ¿no? De 1960 específicamente, revise, en la parte final hay un glosario donde da una explicación acerca del nombre, que a partir de la invención de las vocales apareció el nombre blasfemo Jehová. A partir de la invención de las vocales se llegó a un consenso y dijeron, estas vocales son aquí, y de aquí en adelante se comienza a leer de esta manera. Ahora, nosotros debemos investigar, debemos conocer, eso es lo que es un talmidim, o un talmid en singular, un talmidim en plural. Eso es lo que es un talmid. Investiga y comienza a arremeter, porque es una tradición. Entonces, y hoy por hoy, también hay un señor o un grupo de señores que explican que el nombre del Abba con las vocales tiene tal pronunciación y se basan en textos antiguos, en las traducciones más encontradas recientemente que tienen más de 1000 años, más de 1000 años. Pero nosotros necesitamos mirar estas cosas como talmidim, como estudiantes diligentes, como quienes investigan. Si estos escritos que han sido encontrados tienen más de 1000 años, nosotros podemos decir que eso es demasiado moderno. Pero tiene 1000 años, me va a decir alguien. Imagínese, no, 1000 años, tiene más de 1000 años, claro. Pero esta creación, darle un tiempo determinado es difícil y es ser muy audaz al querer darle un tiempo determinado. Pero esta creación tiene aproximadamente 6000 años. O hasta quién sabe un poco más. Yo no le voy a decir, tiene fecha exacta. No le puedo decir eso. Pero esta creación tiene aproximadamente 6000 años o tal vez un poco más de 6000 años. Entonces, si los escritos encontrados, las reseñas más antiguas tienen más de 1000 años, quiere decir que es bastante moderno, que yo no puedo aseverar que eso es lo puro, que eso es lo original. Y ahora, ahí es donde entra la palabra talmidim, en lo cual nosotros debemos de estar capacitados, debemos estar claramente entendidos en estas cosas. Porque en el verso 2, 15:2 dice, ¿por qué tus talmidim, no discípulos? No. Dice, ¿por qué tus talmidim quebrantan la tradición de los ancianos? La respuesta también hubiese sido, porque ese es el trabajo de un talmid. Porque ese es el trabajo de los talmidim. Pero, vamos, dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Sobre todo, ojo, que es muy bueno lavarse las manos, pero es una señal muy terrenal, muy baja, muy para lo grande que es la enseñanza del Abba. Eso es algo muy simple. El Adón Yahshua nos dice, lo que entra por la boca del hombre no contamina, porque luego
se va por la letrina, por el baño. Pero lo que sale por la boca del hombre, a ojo, eso sí contamina. Entonces, no le estoy mandando a comer con las manos enlodadas. Yo soy mecánico y con las manos de grasa, de gasolina, voy y como. No estoy hablando de eso porque estamos hablando de algo muy grande. Entonces, ojo, la respuesta en el verso 3 dice, respondiendo él, ya no dice respondiendo Yahshua. Esta parte es hermosísima si el Abba nos permite mirar. En el verso 1 dice que los fariseos y los escribas se acercaron a Yahshua o se aproximaron a Yahshua. En el verso 3 dice, respondiendo él. Salieron las palabras de la boca de Yahshua, pero ya no era él mismo, sino la sustancia del Abba. El Abba dando dirección, el Abba como cabeza, respondiendo él. Les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Hace un momento le decía, la respuesta hubiese sido fácil. ¿Por qué tus talmidim quebrantan la tradición de los ancianos? La respuesta hubiese sido, porque ese es el trabajo del talmid. Pero no. La respuesta viene siendo otra pregunta. Nosotros necesitamos, nosotros necesitamos oír, razonar y no responder, sino volver a hacer más grande todavía la pregunta. Devolver la pregunta. Porque caemos en el error cuando escuchamos y sacamos la respuesta. Y muchas veces, cuando uno no razona, muchas veces responde del pujo de uno mismo, del sentir de uno mismo, del razonamiento de uno mismo. Mientras que somos llamados a ser talmidim, a ser estudiantes diligentes. Llegará el momento en que se nos pregunten muchas cosas. Entonces, listos con la respuesta, no. Necesitamos saber qué nos están hablando, qué nos están diciendo. Para eso necesitamos estar preparados, entendidos en estas cosas. Y preguntar, ¿y el por qué argumentas tú esto? ¿O por qué? Ya, tú dices esto y ¿por qué lo dices? ¿Cómo lo sostienes? ¿En qué te basas? No soltar una respuesta porque no va por ese lado. Nos es necesario aclarar. Dice, respondiendo él, Todal Abba, porque de parte de él tienen que proceder las aperturas de nuestra boca. El respaldo cuando nosotros decimos algo tiene que proceder de él. La palabra él nos muestra en una forma, en una de las muchas formas, nos muestra el Abba como cabeza de estructura, como cabeza de todo, como quien dirige todo. Usted no va a ver una persona sin cabeza y haciendo cosas, un animal sin cabeza y haciendo cosas. El Abba es necesario que sea cabeza nuestra para que nosotros no nos movamos a nuestra voluntad, sino que seamos utilizados, que seamos direccionados de Él. Dice, respondiendo Él, les dijo, qué hermoso esta parte. Esta parte es hermosísima. Mire que cuando aún, ojo que estos escribas y fariseos eran de Jerusalén, y aún el Abba tiene oportunidad o da oportunidad a todas este remanente que está sobre la tierra. Respondiendo él, les dijo, Todal Abba, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Toda él. Aprendemos que la palabra Elohim es todo el órgano o el órgano regular que se sigue para cumplir la voluntad del Abba en esta tierra. Como siempre aprendemos toda el Abba,
es la estructura. Si no tiene una base sólida, eso se va a venir abajo. Entonces esa estructura, asimismo, sigue un orden, sigue un régimen, el cual no se puede saltar. Y aquí nos aclara, ¿no? Dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim? El mandamiento de Elohim no es solamente uno. Hace unos días, y es bastante, hace unos meses, aprendíamos que la tradición dice que en la escritura hay 613 mandamientos. Si nosotros somos diligentes, hay mucho más. Y también hay clases de mandamientos. No es mandamiento y los 613 son mandamientos. No, son diferentes tipos de mandamientos, ordenanzas. No es lo mismo. Entonces aquí nos dice, ¿por qué quebrantan el mandamiento? Haciendo referencia a las muchas formas de mandamiento de Elohim, de lo que está en orden. Se decía que los escribas y fariseos son los líderes en la vida social y religiosa judía. Y cuando se forman esas religiones, cuando se forman esos seminarios, esos institutos, ahora hay hasta cursos, vía online, le dan un certificado, dice, sí, porque él asistió 8 horas, como que habláramos de una vida, como que habláramos de un mérito. Le dan un certificado y dice, porque asistió 8 horas al seminario, puede de aquí en adelante ser pastor o ser profeta, porque ha completado 20 horas. Hoy se puede hacer eso. Y eso no está en el orden del Abba, no está en el orden de Elohim, en los mandamientos de Elohim, en lo que establece la estructura. También veíamos, hace referencia, dice, si alguien anhela ministrado, o en el español dice obispado, dice, si alguien anhela ser ministro, obispado dice la letra, ¿no? Dice, buena cosa anhela, está muy bien que uno anhele ser un servidor del Abba, está recontra que bien, pero ahí arrancan los requisitos. Ahí arranca lo que es necesario para ya ser ministro, ser profeta, ser naví. No, para ver si es que de pronto el Abba nos llama, para ver si de pronto somos tomados en cuenta. No es que yo ya cumplí esto, ahora sí ya estoy listo. No, nos es necesario cumplir lo establecido, nos es necesario cumplir para ver si de pronto es la voluntad del Abba. Entonces dice, quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Vuelve a tomar en cuenta esta palabra, porque ahí entra lo que yo le decía, o bueno, que el Abba nos ayude, lo que el Abba nos permita comprender. Ahí entra lo que se hablaba. Necesito conocer esas tradiciones para desbaratarlas, para echarlas fuera, para sacarlas. Quiere el Abba. Se ha hablado muchas veces en la congregación de que llevar kippah no es nada. Puede ser, incluso es hasta bonito, se puede decir. Pero a vuelta se comienza a entrar a la congregación con gorra, con diferente tipo de cosas. Es que la kippah no es nada, entonces me voy con gorra. No, nos es necesario conocer para echar fuera todo eso. Y el Abba nos ama de tal manera, el Abba nos ama toda a Él, aleluya a Él, nos ama de tal manera que nos llama la atención, nos dice, ahora, como venimos viendo, nos es necesario ser estudiantes diligentes para recibir eso. Y una vez que lo tengamos recibido, que el Abba nos permita, ahí sí, arremeter contra eso.
contra la tradición, contra lo que ha sido impuesto por generaciones y generaciones. El uso de tzitzit, el uso de talit, el uso de kipa. Ahora ya hay más avesados, el uso de abrigo, el uso de sombrero, el dejarse la barba. Mucha gente ni tenemos barba, sobre todo en esta parte de la tierra, toda el Aba. Mucha gente ni tenemos barba, pero hay audaces que no sé cómo le hacen, pero se dejan una, entre comillas, barba, una pseudo barba, porque se piensa que es lo exterior, se ha asimilado en la vida tanto las tradiciones, que se piensa que se debe cumplir eso. Pero el Talmid no hace eso. ¿Por qué? Porque es Talmid. Y si comienza a hacer eso, quiere decir que tan solo es un discípulo. Y hemos toda aprendido que la palabra discípulo quiere decir mandadero. Y nosotros, si algún momento que servimos para hacer los mandados, que sea conforme a la escritura, mas no conforme a lo que enseña el hombre. En esta parte también dice el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Es específico. ¿Por qué? Porque le está hablando a los líderes sociales y religiosos del tiempo, pese que tuvieron la oportunidad de acercarse al Adón, a la salvación que el Abba da. Les está hablando a ellos. Y la tradición ya les hace ver que está tan arraigada, porque la tradición puede venir de muchos años atrás, de muchos, muchos años atrás, de generaciones y generaciones atrás. Pero les aclara y les dice, a vuestra, la tradición de ustedes, porque eso se arraiga en el hombre. Y ya no es que mi abuelo decía, no, ya se arraigó de tal manera en el hombre que ya se hace culpable, ya se hace acreedor de eso. Pensamos que se hace bien. La escritura también nos hace ver que muchas veces el hombre cree que ofrece sacrificios a él, pero son sacrificios errados, cosas en confusión. Dice, por vuestra tradición. Y quiere el Abba que eso no se ligue a nuestras vidas, a la vida del pueblo, de los que hemos sido llamados. Ojo, y que el Abba nos ayude, llamados. No podemos decir que somos salvos, es que yo ya acepté, ya soy salvo. No, somos llamados, somos puestos a prueba, somos puestos en balanza. Hoy en la mañana se decía eso, puesto en balanza, para ver si verdaderamente aquí nos ponen 1 kilo y nosotros de este lado, a ver si avanzamos por lo menos a balancearle o estamos en contra. Y si el Abba permite, también se puede estar a favor. Al Kadosh de Israel le damos toda, al Melech Haolam le damos toda, porque nos permite hacernos talmidim, nos permita mostrarnos como talmidim, como estudiantes diligentes, que aprendamos a mirar, como le decía, un siervo decía, uno que viene sellado para recibir estas cosas. Que el Abba nos permita, aún tenemos un poco de oportunidad, que el Abba se compadezca de todo el pueblo esparcido hasta lo último de la tierra. Y también algo importante, ¿no? Nuestro Rab aquí está de viaje, está fuera de la ciudad, que el pueblo debemos unirnos, debemos estar manteniéndonos en tefilá por la vida del siervo, por la vida del Rab Alberto Ceballos, que la jese de la Jabá del Abba sea sobre su vida, sobre su familia, sobre su esposa, sus hijos, para honra y alabanza del Abba. 8 de la mañana tenemos reunión de estudio. Recuerde de lo que acabamos de leer. Necesitamos acercarnos a Yahshua, pero no solamente como los fariseos y los escribas, medio aproximarse. Necesitamos acercarnos para poder hacer lo que Él desde antes planificó. En el Adón y Melech, Yahshua HaMashiach, Todá. Amén. Shalom Israel.